Esta actividad corresponde a la evidencia de fundamentos en la implementación de componentes front-end para diseño de la página con HTML, CSS y JavaScript. Voy a usar en esta actividad ese procesador de texto, Visual Code, que es el más usado. Inicialmente voy a explicar la anatomía de HTML. Por ejemplo, como vemos aquí en la imagen en relación a la anatomía, vamos a explicar por ejemplo, este código sencillo o básico de HTML, la anatomía o la estructura que contiene o se compone. Bueno, por ejemplo, siempre vamos a ver, en el caso para comenzar a codificar, algunos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el código HTML está basado en etiquetas, atributos, que es parte importante de la anatomía. Aquí vamos a ver algunas etiquetas. ¿Cómo identificamos las etiquetas? Porque, por ejemplo, en el caso vamos a encontrar siempre este símbolo como una flecha hacia la izquierda de apertura y una hacia la derecha indicando que se cierra la etiqueta. Por lo general se utiliza para envolver elementos y estructuras del contenido de una página, pero en algunas etiquetas es necesario o obligatorio para que se pueda ejecutar no solo la flecha de apertura y de cierre, sino que también en este caso, por ejemplo en el head, vamos a ver esa etiqueta head, ella se envuelve nuevamente de cierre, otro head, pero tiene una barra diagonal, como podemos visualizar aquí. Esta barra diagonal utilizada en las etiquetas de cierre para indicar el final de un elemento, ¿cierto? Como vemos acá. Y como vemos aquí, en ese ejemplo que tenemos, el head, por ejemplo, vemos aquí la barra diagonal indicando el cierre del head. Muy bien, ese es uno de los muchos símbolos que tenemos. Bueno, pero vamos a explicar el paso a paso. ¿Qué es HTML? Bueno, HTML para muchos no es un lenguaje de programación, pero puede decirse que la definición de HTML es un hipertexto de un lenguaje de marcado, ¿cierto? Estándar, que hoy se utiliza para crear y diseñar páginas web. Este lenguaje de marcado se utiliza prácticamente para estructurar el contenido de una página y de ir definiendo, ¿no? Cómo se va a presentar el contenido, textos, imágenes, formularios, enlaces, videos y algunas otras cosas más. Cada etiqueta HTML está rodeado por, como vemos ahí, por las flechas, siempre, siempre, en las etiquetas. Y puede contener características que van proporcionando información adicional sobre algunos elementos que vamos a mirar más adelante. Muy bien, por ejemplo, en este ejemplo que podemos visualizar aquí en la nota, vamos a ver algunas de las etiquetas. Después de la etiqueta, pues vamos a ver algunos de los atributos que se presentan para poder ir construyendo lo básico de una página web. Por ejemplo, como vemos aquí,
doctype. El doctype, en este caso, es la etiqueta que declara el tipo de documento por lo que se está señalando, en ese caso, pues HTML, ¿cierto? Eh, como ya estamos en el 5, en la actualización de HTML, podemos colocarlo para que sea mucho más legible en muchos navegadores. Siguiente de esta estructura base, para entender, que coloqué aquí como un ejemplo, para entender aquí la actividad, sigue HTML, que se define el documento, que va a ser HTML correspondiente. El head es un elemento que delimita la cabecera del documento entre las etiquetas que contienen la información como script, metadatos, estilos, ubicación del documento y título de la página. Quiere decir que en la página se va a entender que él va a ser la parte superior de la página, esta parte de arriba. Esa es la página o la parte que quiere decir de la parte de títulos. La etiqueta title, ¿cierto? O título, como vemos acá, en este caso es una etiqueta donde define el título para el documento. En este caso no va a ser legible en el documento, pero podremos saber, por ejemplo, el autor, quién va a ser el autor detrás de la página. Muy bien, el head, eh, como vimos allí, bueno, ya explicamos que delimita la cabecera, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el título. Ahora vamos para el body. ¿Qué es el body? ¿Qué es la etiqueta body? Bueno, en ese caso, body es la etiqueta donde delimita el cuerpo del documento. Nos va a decir qué es lo que va a haber en todo el cuerpo del documento, el body. Y como es una etiqueta donde obligatoriamente tiene que haber un cierre, como vemos ahora, ¿no? Indicando entonces que es importante finalizar allí la estructura del contenido. Muy bien. Ahora, H1, ¿qué significa? En este caso hay H1 hasta el H6. Estas etiquetas es para indicar, en este caso, eh, o establecer, por decirlo así, los encabezados, dependiendo de la prioridad 1 a la menos prioritaria, que sería el 6. En este ejemplo, en la nota, sería el título de la web o el título principal del cuerpo del contenido de nuestra página. Y siempre va a ser el título más grande por, por defecto, ¿cierto? La etiqueta P es un contenido de la página donde vamos a poder colocar los párrafos que vamos a necesitar. Esa etiqueta puede ser repetida muchísimas veces. El H1 no, solamente una vez porque es el título principal. Pero lo que es la etiqueta H2 hasta el H6, podemos repetirlas las veces que queramos según los títulos que queremos colocar. La etiqueta P, como le indiqué, también la podemos repetir muchas veces dependiendo del contenido que precisemos para la creación de, de nuestra página. Ahora vamos aquí con una etiqueta link que tiene un inicio, pero noten que esa etiqueta, a diferencia de otras, no tiene el cierre, es decir, otra es link con la barra diagonal de cierre. No es necesario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es simplemente para direccionarnos a una página que queremos direccionar, ya sea dentro de nuestro computador a una pasta o también a un link de, de cualquier página web o internet. Bueno, ahora tenemos aquí la etiqueta nav, que significa navegar. Esa etiqueta sirve para delimitar el menú de la página, donde colocaremos los enlaces internos para movernos entre nuestras diferentes secciones. Nuevamente, noten que aquí está el H2, que indica que el contenido, que es un contenido también
principal, pero es un título secundario de tamaño más pequeño. Y bueno, va decreciendo de acuerdo al número del H hasta el 6. Ahora encontramos aquí la etiqueta A, ¿cierto? Representa siempre. Esa etiqueta es para indicarnos que el contenido de ella va a ser un enlace o un hipervínculo, ¿cierto? Siempre nos va a lanzar para una página diferente o para una página dentro de la misma página que estamos creando. Ahora encontramos el div, ¿cierto? El div. ¿Cuál es el objetivo de esta etiqueta de div? Bueno, el div como etiqueta, vamos a ver cuál es el objetivo. Esa etiqueta div entonces es para dividir contenido dentro de la página, es decir, como para separar un grupo de códigos, de etiquetas y aplicarles diferentes estilos, modificar eh, sus clases, pero siempre en un grupo, ¿cierto? En un grupo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Abrimos la etiqueta div y yo quiero separar, por ejemplo, que me quede este enlace de imagen, ¿cierto? De etiqueta. Y también quiero que separar, que me quede dentro del div la etiqueta H3, que es un título. Entonces quiero que también me quede como ese grupo dentro. Muy bien, entonces es ese objetivo del div. Ahora también vemos que el div sí es necesario tener, eh, como vemos acá, que pueda tener el contenido de cierre, ¿cierto? De envoltura, para que pueda quedar allí el cierre del código. Aquí encontramos también una etiqueta image, ¿cierto? Que es para aplicar una imagen. La podemos aplicar dentro de nuestro contenido, del computador, o carpeta, un archivo, o también de un link o vínculo de una página.